Buenos días a todos. Este, Voy a iniciar. Bueno, entonces empezamos con la sesión 3 del día 25 de mayo, hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a continuar con la ley de Coulomb para cargas puntuales. Vamos a hacer un resumen de la sesión pasada y vamos a tratar de entender sistemas con 3 y 4 cargas puntuales no lineales. Después nos vamos a enfocar a la ley de Coulomb en escala atómica y quiero mencionarles que y recordarles que en el transcurso de la sesión, al igual que me he enfocado en el otro libro, en el Gibeler, también, y en este caso en particular hago referencia a ejemplos tomados de la literatura de este libro, Física y Ciencias para la Tecnología. Y bueno, entonces, a manera de resumen, en la sesión anterior estábamos aprendiendo a manejar o interpretar o saber usar la ley de Coulomb, ¿no? El cual decía pues, que la fuerza eléctrica es el producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de dichas cargas. Y estábamos justamente analizando o estábamos enfatizando sobre el sentido de esta fuerza, porque aprendimos o recordamos que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Es una, es un segmento de recta que tiene dirección, módulo, dirección y sentido. Cuando hablamos de vectores, cuando hablamos de una fuerza, hemos de recordar que tiene estas tres propiedades, tiene tres características y eso la hace un vector. Tiene un módulo. ¿Qué es un módulo? Bueno, tenemos que interpretarlo como la magnitud. Por ejemplo, si hablo de la velocidad, que es un vector, y hablamos de módulo, ¿cuál es el módulo de la velocidad? Pues 3 metros por segundo, por ejemplo. 5 metros por segundo, 10 kilómetros por hora. Ese es un módulo. ¿Sale? En álgebra vectorial, así se dice, ese es el módulo. Pero si ya quieres decir dirección, ok, a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo, ¿no? Y sentido, ok, ¿cuántos grados se desvía de la izquierda, de la derecha, hacia arriba o hacia abajo? Por eso es que tiene módulo, dirección y sentido. Eh, entonces, al igual que el ejemplo que ahorita revisamos, que es velocidad, pues la fuerza no es diferente, tiene módulo, dirección y sentido. Y el sentido de la fuerza justamente está cuando analizamos la fuerza eléctrica de dos cargas, pues esta solamente puede tener dos sentidos, ¿no? O sea, puede tener dos direcciones, a la derecha o a la izquierda. No hay más. Esta no puede decirse de un ángulo, porque entonces no es lineal el sistema. Cuando ya manejamos ángulos es cuando el sistema ya deja de ser lineal. O sea, ya estamos utilizando el eje de coordenadas Y, además del X, ¿no? De referencia. Otra cosa es que además la fuerza nosotros lo podemos calcular pues considerando dos aspectos. Uno es la carga, o sea, el sentido de la carga, me refiero, y el otro es al vector unitario. El vector unitario que es el que nosotros mencionamos en el ejemplo pasado, que ahorita voy a retomar. Y finalmente, otro resumen que encontramos es que para analizar la fuerza eléctrica de una carga en particular, pues debemos de concentrarnos en analizar el sentido de la carga, tenemos que centrarnos en analizar esa carga y una de las formas más fáciles de analizar cómo se comporta la fuerza en dicha carga es centrar a esa carga en particular en el eje de coordenadas, en el plano cartesiano. Si no esto quedó muy claro, ahorita lo vamos a retomar en esta diapositiva. Quise retomar este ejemplo, este caso, que es muy parecido al ejemplo anterior, para tratar de reforzar a lo que se refiere el vector unitario y a qué nos referimos con el sentido de la fuerza. A ver, vamos a tratar de interpretar o vamos a tratar de entender cómo se comporta la fuerza eléctrica, por ejemplo, si yo quisiera enfocarme únicamente en una de las tres cargas. En este caso, la carga 1. Si yo me quiero enfocar nada más en la carga 1, una de las estrategias que se puede hacer para tratar de resolver este problema es que centremos el eje de coordenadas sobre Q1, o sea, que este sea nuestro cero en el origen. Y analicemos cómo se comporta la fuerza eléctrica de esta carga en presencia de esta y de esta otra. Entonces, en este caso en particular, esta carga es negativa y la carga 2 es positiva. Si nosotros vemos el signo de las cargas, pues obviamente es una fuerza de atracción porque la fuerza, que nos va a dar como resultado es negativa. Pero no quiero que se confundan en el hecho de que cuando decimos, a ver, una fuerza de repulsión tiene que tener una carga negativa, tiene que ser a fuerza proporcional o en el mismo sentido que su dirección. Y eso es mentira. Cuando me refiero a que a que el producto
de las dos cargas, respetando el signo negativo de este y el signo positivo de este no es negativo, nada más el signo nos indica que se trata de una fuerza de una fuerza de atracción. Eso nada más nos dice el signo. Pero eso solamente cuando yo quisiera saber la magnitud de dicha fuerza. Es menos 300 newtons, por ejemplo. Bueno, lo único que debo de entender con ese menos es que se trata de una fuerza de atracción y que el módulo de esa fuerza es de 300 newtons. ¿Sí queda claro hasta ahí? Pero si ya quieres analizar el sentido de esa fuerza, considerar al signo de la carga suena confuso. Y eso ahorita lo analicé en el ejemplo pasado, que no muchos como cacharon por qué el signo de la fuerza tiene que cambiar con el vector unitario para que tenga sentido. Una estrategia que podemos utilizar para evitar esa confusión es que ya desde este momento en adelante sepamos que cuando son cargas opuestas se atraen y ya no coloquemos en el cálculo ese signo de la carga. Así, si nosotros calculamos solamente el módulo de la fuerza, ignorando el signo de la carga, pues esta fuerza en todos los casos nos va a dar positiva, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar este caso, por ejemplo. Si quiero saber la fuerza eléctrica de esta carga, pues el producto de las dos cargas dividido entre la distancia que los separa me va a dar una fuerza positiva, ignorando claramente el signo de la carga. Pero ahora veamos hacia dónde va la fuerza. Como es una atracción, la fuerza va, estamos analizando, recuerden la carga 1, esta que está aquí. La fuerza se desplaza, o la partícula se desplaza de aquí, del centro de coordenadas, hacia la carga 2, ¿ok? Entonces la flecha va hacia la izquierda. Por lo tanto, como se va hacia el eje positivo del plano de coordenadas cartesiano, siempre que se desplace hacia los ejes positivos de un plano, el vector resultante, en este caso este vector, debe de tener un sentido positivo, debe de tener una dirección positiva. Entonces, el vector unitario I solo nos dice que el vector fuerza está sobre este eje, es positivo. Por lo tanto, la fuerza de atracción de estas dos cargas debe de ser positiva. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la carga se debe desplazar hacia la derecha. Ahora, veamos cómo se comporta esta carga en presencia de la carga 3. Si otra vez me hacen caso e ignoramos el signo de las cargas, otra vez la fuerza resultante nos va a dar, ¿cómo nos va a dar la fuerza resultante? Pues también positiva, porque las cargas las vamos a ignorar, entonces nos va a dar positivo, pero el vector, en este caso, debe de ser en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque estas dos cargas se están repeliendo. Entonces, el vector de la fuerza eléctrica con respecto a la carga 3 se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, como se está moviendo hacia el eje de coordenadas negativo, el sentido de la fuerza, la dirección de esa fuerza debe de ser negativa y va hacia un módulo menos, ¿queda claro? Entonces ya la fuerza resultante, pues obviamente va a ser la suma de estas dos fuerzas, pero claramente pues va a ser una resta porque las dos fuerzas son con signo contrario y en dirección contraria. Ahora, para reforzar lo que dije, veamos ahora el análisis de si yo quiero saber la fuerza eléctrica de la carga 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, pues desplazo el plano cartesiano, ¿no? Ahora desplazo el centro de coordenadas, el centro del origen, ya no en esta carga, porque esta es la que ya no me importa. Ahora lo voy a hacer con esta carga, con la carga número 2, ¿no? Ahora ese va a ser mi cero. Y ya sé que si la fuerza se desplaza hacia la derecha o a la izquierda, ese me va a decir el signo de la fuerza resultante. Entonces, como ahora la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa, claramente es una atracción. Y lo mismo sucede de la carga 2 con la carga 1, es otra atracción, ¿no? Pero ahora veamos el sentido de la fuerza. Bueno, analicemos primero la fuerza de la fuerza de la carga 2 en presencia de la carga 3. Bueno, entonces, si quiero analizar la carga 2,3, pues quiere decir que la carga positiva, que es la que está en el centro de nuestras coordenadas y que es la que estamos estudiando, se va a desplazar hacia la derecha, hacia donde está la carga 3, ¿no? Entonces, la línea o la dirección de esta velocidad, pues es como está aquí la flecha azul. Por lo tanto, la fuerza resultante, como ya habíamos aprendido, si ignoramos el sentido de las cargas, si ignoramos, perdón, el signo de las cargas, pues nos va a dar positivo, pero además el módulo
debe de estar positivo porque va sobre el eje de las X positivos, sobre ese cuadrante positivo. Entonces, la fuerza en este caso es positiva. Por otro lado, analizando esta otra carga, bueno, esta otra carga, si ignoramos las cargas, la fuerza nos va a dar positiva porque estamos ignorando el signo de las cargas. Pero, la atracción ahora va de la carga 2 a la carga 1. Entonces va en dirección a menos X, ¿no? Va en el cuadrante negativo de X. Por lo tanto, el vector unitario debe de ser menos. Y entonces la fuerza resultante es menos. Nuevamente, la fuerza resultante que va a sentir la carga 2 en presencia de la 3 y la 1, fuerzas, que al final va a ser una resta porque tienen signo opuesto. ¿Sí queda claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora, bueno, ya con este análisis, es más, si quieren, a ver, va de nuevo. Bueno, sí me detengo otra vez si quieren a volverlo a explicar porque ya necesitamos entender el módulo para un sistema cuando no es lineal. Entonces, vamos a analizar. Para modo de facilidad, tú tienes dos estrategias para poder calcular la fuerza resultante. Si quieres calcular la fuerza resultante de una de las tres partículas, lo puedes hacer considerando el signo de la carga y además considerando el vector unitario. Ese método ya lo vimos en el ejemplo número 2, el que está acá. Permítanme regresar. Aquí está, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Se acuerdan que explicamos este ejemplo? Y analizamos, es más, en esta parte en particular, si tú puedes calcular la fuerza de esta carga, que en este caso fue la carga número 2, tú puedes calcular la fuerza considerando el signo de la carga, ya te diste cuenta. O sea, lo puedes considerar como lo aprendimos en los ejemplos pasados. Sí, solo no pierdas que la fuerza al final, en este caso la fuerza 1, 2, va hacia este lado de la flecha, ¿sí? O sea, hacia la izquierda. Por tanto, va hacia el eje de las X negativas. O sea, al final esta fuerza debe ser negativa. Ve el resultado. Nuestra fuerza es negativa. Pero como tú ya estás considerando la carga negativa de una, o sea, estás considerando el signo de una carga, cuando quieras pasarte por mero cálculo de aquí a acá, te va a dar con signo opuesto. Porque si tú tomas en cuenta el vector unitario como menos, porque va hacia acá, el producto de menos por menos te va a dar más. Entonces, nos está diciendo que la fuerza no va para acá, la fuerza va para acá. Entonces, en esta metodología, si quieres tomar en cuenta el signo de la carga, puedes hacerlo, pero tienes que colocar como signo opuesto al vector unitario. Entonces, si el vector unitario debería ir como menos, aquí tiene que ser positivo para que se respete el signo, tal cual lo predice, tal cual nos hace la predicción física. Ve este otro. Acá hace exactamente lo mismo, pero como son cargas de diferente signo, al final la fuerza te va a dar negativa, pero ve el sentido. El sentido dice que la carga 2 va a la carga 3, o sea, va hacia el eje de coordenadas, va hacia el eje de las abscisas en el sentido positivo. Por tanto, el vector a fuerzas te debe dar positivo. Ve nuestro resultado es positivo, pero ¿qué hicimos para que nos diera positivo? Pues cambiamos el signo del vector unitario para que este signo, menos por menos, nos dé más. Esa es una estrategia. Si entendieron esa estrategia, está bien, no hay problema. Pero muchos lo sintieron más complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, veamos este mismo ejemplo. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues podemos ignorar el signo de las cargas. Fíjate, si ignoras el signo de las cargas de la fuerza 1 y 2, simplemente multiplicas 4 por 2 sin considerar al menos. ¿Qué te va a dar como resultado? Pues te va a dar un resultado positivo. Y el vector unitario te debe dar negativo porque es el que te dice que la fuerza, que la fuerza va de la carga 2 a la carga 1 sobre la dirección negativa de las X, dirección negativa. Por eso el vector unitario es negativo. Y entonces aquí se debería de poner menos y por eso otra vez el producto nos va a dar negativo. Y entonces el resultado concuerda. Si haces ese mismo análisis con la fuerza 2,3, ignoras otra vez el signo de las cargas, pues la fuerza 2,3, ignorando el vector unitario, te va a dar un valor negativo. Aquí lo tienes. Pero ahora, perdón, te va a dar un valor positivo porque si ignoramos el signo de las cargas, este siempre te va a dar positivo. Ahora, pero el vector unitario va del positivo al negativo hacia la carga 3. Va sobre el eje de las abscisas, pero en el sentido positivo. Va para acá. Por lo tanto, el vector unitario debe ser positivo. Y si es positivo, entonces la fuerza resultante te va a dar positiva. ¿Sí me expliqué? O sea, yo le explico los dos métodos para ustedes son libres de elegir qué método consideran más oportuno o más adecuado. Si consideran el signo de las cargas, ok, solamente considera
que el vector unitario tiene que tomarse en cuenta su signo para que la fuerza resultante tenga sentido. Si decides ignorar el signo de las cargas, ok, no pasa nada. Entonces solamente confía en el vector unitario. Tienes que llegar a fuerzas al mismo resultado. Entonces, si me voy ahora ya a esta parte que les quería explicar, e ignoramos el signo de la carga, solo te tienes que guiar hacia dónde va el vector unitario. Una forma muy fácil de verlo es, te digo, que centres a la carga de estudio en ceros en el plano cartesiano. Céntralo en ceros. Y si se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda, el vector unitario va a tener ese signo. Y ya es más fácil poder asignar el sentido de la fuerza en función de esa lógica. O sea, como que es más sencillo, es más fácil de visualizar. Entonces, ¿les parece que este segundo método lo único que hace es que multiplica al producto de las cargas sin tomar en cuenta el signo de ellas, pero sí toma en cuenta el sentido del módulo? Por ejemplo, acá, si vas a calcular la fuerza eléctrica de la carga 1 a la 2, pues la fuerza lógicamente se desplaza hacia la derecha. Entonces, como se desplaza hacia la derecha, va hacia el eje de las X positivo. Por eso el vector unitario es positivo y por lo tanto la fuerza debe ser positiva. O sea, en este método, el signo del vector unitario debe coincidir con el signo de la fuerza. Miren, vean los ejemplos que te revisé. ¿Sale? Ahora veamos el caso de esta misma carga, pero ahora con la carga 3. Como se están repeliendo, obviamente la carga 1 quiere estar lejos de la carga 3. Por lo tanto, la fuerza se desplaza hacia la izquierda, hacia el eje negativo. Por lo tanto, el vector unitario es negativo y por lo tanto, la fuerza debe ser negativa. Entonces, son esos dos métodos. Nada más que en la literatura a veces usan más uno que otro. Pero como hacen una mezcolanza, se pueden confundir. Entonces, cuando eso pase, ya saben que pueden existir los dos métodos. El que más se les haga más fácil, por mí está bien. Ahora, vamos a retroalimentar lo que ahorita sí es verdad que quedó claro. A ver, vamos a tratar de resolver este problema. Ahora sí, ignorando el signo de las cargas y solamente tomando en cuenta el vector unitario. O sea, como les acabo de explicar aquí. Pero ahora ya en un problema, ¿les parece? Para que quede más claro. Vale, presten atención. A ver, en este ejemplo 4, yo sé que saben leer, pero se los voy a leer. 3 cargas puntuales, esta y esta, se encuentran sobre el eje X. Q1 está en el origen. Así ya se hizo el diagrama. Está en el origen. Q2, que es esta, está a 2 metros. ¿Con respecto de quién? Pues del origen. Y Q0, esta Q0 que está aquí donde está la flecha en azul, está en 3.5 metros. ¿Con respecto de quién? Pues de la de origen. Determinar la fuerza neta sobre Q0, o sea, la que está en la flechita. Vamos a determinar la fuerza resultante, la fuerza eléctrica de la carga Q0 en presencia de la carga 1 y de la carga 2. Vamos a analizarlo. Fuerza 1,0. Vamos a analizar la fuerza 1,0, que es esta con respecto a donde está la flecha en azul. Si ignoramos el signo de las cargas, simplemente vamos entonces a poner el valor absoluto. Por eso aquí en los libros ponen valor absoluto de Q1 con Q0. ¿Cuál es el valor absoluto de Q1? Pues 25. Y el valor absoluto de Q0, pues 20. Entonces acá sería 25 por 10 a la menos 9, que es por 20 por 10 a la menos 9, pero ya se dan cuenta, no se toma en cuenta el signo, multiplicado por la constante de Coulomb. Bueno, aquí sí lo toman como 8.99, pero para fines de cálculo ustedes pueden tomarlo como 9, no hay problema. Dividido entre la distancia que separa a la carga Q0 con respecto a la carga Q1, que habíamos quedado que eran 3.5 metros, pero es al cuadrado porque es distancia al cuadrado. La respuesta, ¿cómo nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar obviamente una magnitud positiva, que es 0.37 por 10 a la menos 6 newtons. ¿Pero en qué sentido está? Bueno, visualícenlo acá. Queremos analizar la fuerza, obviamente, que está en Q0. Pero como esta carga es positiva, esta es una fuerza de repulsión, ¿sí o no es cierto? Y como el sistema es lineal, como la fuerza es lineal, esto va a ser una repulsión, ¿ya se dieron cuenta? Sobre la carga Q0. La repulsión va para acá respecto a la fuerza 1 con 0. La fuerza va para acá porque es una repulsión. Entonces, ¿en qué sentido va? ¿Qué signo debe tener el vector unitario? Pues debe tener I positivo porque se mueve para acá, para el eje de las X positivo. Por eso aquí es I positivo. I positivo. O sea, la fuerza 0,1 es 0.37 por 10 a la menos 6 newtons sobre I. O sea, en dirección
del eje de las abscisas y del cuadrante positivo. Eso nos quiere decir, esa es la interpretación. Ahora vamos a ver la otra fuerza. La fuerza 0, 2. ¿Qué distancia hay de la fuerza 0, 2? Si la distancia de aquí a acá es 3.5 y de aquí a acá es 2, pues la diferencia de 3.5 menos 2, esto nos da 1.5. Entonces es 1.5 al cuadrado. Y arriba, pues es la misma constante de Coulomb, multiplicado. Ahora nada más acuérdense por el valor, la magnitud de las cargas sin tomar en cuenta el signo. Vean la carga 2 es negativa, no se toma en cuenta el signo, por la carga 0, que es esta, siempre obviamente nos va a dar una magnitud positiva, que está aquí dentro del paréntesis, pero ahora visualicen algo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve la carga? Bueno, perdón, la fuerza con respecto a esta carga, porque es la carga que estamos analizando, esta que está aquí. Entonces la fuerza va hacia una atracción a la carga negativa, pero ¿se mueve en qué sentido? Pues hacia la carga negativa, se mueve a menos X, ¿no? Va en dirección opuesta, menos X. Por eso el vector unitario aquí debe ser negativo. Aquí está, mira, aquí está. Menos Y. Sobre el eje de las X, pero negativo. Por lo tanto, la fuerza resultante, que es la suma de las dos fuerzas, en realidad es una resta, que es esta magnitud con esta otra magnitud. ¿Y la fuerza resultante hacia qué dirección va a ir? Pues va a ir hacia I, porque esta, como es el sentido lineal y las dos fuerzas están sobre I, pues la fuerza resultante debe de ser sobre I. Entonces, pero pues como la magnitud de la fuerza 2,0 es mucho mayor, vean 0.8 con 0.37, pues la fuerza resultante pues va a ganar en la dirección hacia la carga negativa 2, ¿no? Es más grande la carga y es una distancia más pequeña, por eso la fuerza es más grande. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser hacia este lado, ¿sale?